Hola, saludos a todos, esperando que se encuentren con bien. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo no desde los picos más elevados de la República de Texas, porque ya bajamos esos picos, bajamos la sierra, bajamos la montaña y estamos introduciéndonos a la ciudad. Me encuentro en este momento en el auto con mi esposa manejando aquí al lado mío y quiero compartirles una breve porción de la Parashá de esta semana. Una breve porción de la Sidra, de la porción de la semana, Parashá Hashavua. Y la encontramos en el libro de Bereshit. Todavía estamos ahí en Génesis, capítulo 32, verso 3. Capítulo 32, verso 3. Y es la porción llamada Vaishlach, que quiere decir y él envió. Shlach en hebreo sería el equivalente a la palabra griega apostolos. Qué interesante, de donde tomamos la palabra en español apóstoles. Shlach o shaliach sería alguien que es enviado, pero no solamente un enviado, sino alguien que es enviado en representación, y no tan solamente representando a quien lo envía, claro, pero también representando todo el poder de la persona a quien lo envía. Entonces, shaliach es un enviado y, una vez más, es el equivalente a lo que es el griego la palabra apóstol. Shaliachim, apóstoles, en plural. La porción, voy a leer en pleno español esta ocasión, comienza en el capítulo 32, verso 3. Y quiero en esta breve reflexión, deseo considerar la naturaleza nuestra como seres humanos. Y bueno, todos los que hemos estado estudiando el texto sagrado este año, aquellos que nos han estado siguiendo, he estado haciendo hincapié en esta dualidad que somos, esta doble naturaleza que el Creador, sea bendito por siempre, que Hashem nos dio con esta dualidad que Él nos dotó. Somos seres espirituales, hay una neshama dentro de nosotros y somos también un cuerpo físico. Entonces el ser humano tiene dos orígenes: el origen del cielo y el origen de la tierra, el origen de arriba, el origen de abajo, el origen superior, el origen inferior, el origen de Dios, que es nuestro origen, y el origen o el origen eterno, vaya, y el origen que tenemos aquí en la tierra, que es temporal o pasajero. Y con todo lo que voy a hablar esta mañana, en ningún momento yo estoy interesado en seguir ideologías de gente que está un poco más interesada en impresionar a otros con pretender que son dioses o un día serán dioses. Ni somos dioses, ni seremos dioses, ni fuimos dioses, ni nada por el estilo, por esa línea de pensamiento. Dios nos creó, inclusive, no como seres humanos. Originalmente Adán no fue creado como un ser humano. Y usted puede ir a su escritura y redescubrir este pensamiento. Cuando Dios crea al hombre, su intención inicial era no la de crear un ser humano, pero era la de crear una nueva creación, un nuevo ser, un ser espiritual humano.
Un ser espiritual humano, no un mero ser humano. Ya cambia todo, ¿verdad? Un ser humano es... hay por millones y por billones en este mundo. Seres espirituales humanos es otro asunto, es otra cosa muy distinta. Esa es la intención de Dios. Por eso el Mesías bendito tiene que venir a la tierra y reconectarnos con el Padre, con la divinidad, para poder nosotros alcanzar el ideal de Hashem, de Dios, que fue el ideal original, de que funcionemos como seres espirituales humanos y no meramente como seres humanos, ¿sí? Y la tarea del hombre era, hemos hablado bastante sobre esto y quiero volver a martillar la idea, la idea de crear a este ser único con dos naturalezas, visible e invisible, superior e inferior, espiritual, materia, era precisamente esa. Los ángeles y todos los seres que puedan existir en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual, ellos no tienen esa habilidad y ese poder. A nosotros se nos dio una tarea única de unificar la creación material con el mundo espiritual, y es por eso que Dios nos crea como seres espirituales primeramente, y ese espíritu lo sopla o lo transfiere, esa energía vital de vida, esa energía inteligente que es nuestra Neshama, nuestra alma, la transfiere a una vasija de barro, y ahora la vasija de barro viene a ser un ser viviente, ¿sí? Entonces, desde ahí vemos nosotros cuál es nuestra función, nuestra tarea: unificar el mundo espiritual con la materia, porque eso es lo que somos seres espirituales y materia, puestos en un mundo espiritual, pero también en un mundo material. Quiero leer un poco para poder entrar a la idea de este pensamiento. Y voy a leer del capítulo 32, verso 3, que es donde comienza la porción semanal. Y dice: envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les ordenó diciendo, o sea, Jacob les ordenó, les dio órdenes, les dio instrucciones a esos mensajeros: así diréis a mi señor Esaú. Qué interesante. Así diréis a mi señor Esaú: mi señor Esaú, le adoní, a mi señor. Mira qué interesante la manera en que se refiere a Esaú. Ahora recordemos que aquí viene Esaú y viene no muy contento, después de más de 20 años, aproximadamente 20 años, de esperar este momento para poner cuentas claras con ese odio acumulado que Esaú había guardado sobre su hermano Jacob, nuestro padre Jacob. Y bueno, Jacob, sabio, prudente, inteligente, les dice: así diréis a mi señor, ¿sí? No le está diciendo así dirás a ese individuo que viene por mí, que es mi hermano y que es un vago, es un hombre salvaje, ¿sí? No, así dirás a mi señor. Mira qué forma de implementar las relaciones humanas, ¿sí? El customer service, decimos en inglés, ¿sí? Sí, una forma educada, pero más que educada, una forma muy sabia, inteligente, astuto, sí, para lo bueno, claro. El trato al cliente, ¿verdad? Eso existe en todo lugar. Bueno, últimamente aquí en Estados Unidos ha existido siempre el trato al cliente en relación a cómo debe el empleado dirigirse con los clientes. Así dice tu siervo Jacob: he habitado como forastero con Labán, el suegro de él, deteniéndome hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y ovejas, siervos, siervas, y envío a declararlo a mi señor, o sea, Esaú, para hallar gracia ante tus ojos.
¿Qué lenguaje? ¿Qué lenguaje? Es una forma de utilizar la retórica, la buena retórica, la sana retórica, el buen lenguaje, para de alguna manera causar impresión en este caso, en el enemigo, y poder empezar a trabajarlo, poder empezar a ablandar su corazón, vaya, ¿sí? Porque recuerden, Esaú viene, y para aquellos que piensan que el tiempo borra todo rencor, borra todo trauma, me traicionaron, bueno, el tiempo dirá, el tiempo borrará esto. No, en el caso de Esaú, el tiempo incrementó el odio a 400%. Recuerden, trae 400 hombres para asesinar a un solo hombre, a Jacob, ¿ya? Entonces el tiempo, en muchas instancias, en muchas ocasiones, no elimina los malos recuerdos. Por el contrario, en este caso se multiplicó al 400 por 1. Verso 6 dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y también él viene a tu encuentro con 400 hombres bravos. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor, y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos. Pues se dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Hashem, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Soy indigno de tus misericordias y toda fidelidad que has hecho de tu siervo a tu siervo, pues con mi cayado vadeé Jordán, este río, y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste: de cierto te haré bien y te pondré a ti y a tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Y ahí se quedó Jacob, ahí pernoctó esa noche, ¿ya? Y bueno, posteriormente tenemos el incidente de este extraño ser que alterca y lucha con nuestro padre Jacob, ¿sí? Si nos queda tiempo, vamos a hablar un poquito sobre eso en un momento, y vamos a darle una oportunidad a este pasaje que nos alimente el alma, nuestra alma hambrienta. Bueno, lo primero que quiero notar es, y la idea central del pensamiento de esta reflexión esta mañana, es con relación a estos mensajeros. Me llama mucho la atención, cautiva mi atención, que la palabra mensajeros aparece 2 veces aquí en el texto, ¿ya? En la porción que hemos leído. Sí. Y interesantemente, la palabra aquí es malachim, que quiere decir ángeles. Literalmente quiere decir ángeles. Entonces, si leemos el pasaje de una forma literal, podríamos leer que Jacob vino, Jacob nuestro padre, envió ángeles, ¿ya? Porque recuerden que una de las varias formas de traducir la palabra ángel es mensajero, y es una de las funciones de algunos de los ángeles. Luego menciona mensajeros o ángeles, malachim, el verso 3, capítulo 32, verso 3. Luego el verso 6 vuelve a mencionar: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú. Otra vez, la palabra aquí es malachim, ángeles. Entonces,
tenemos dos opciones, dos alternativas. O Moshe Rabinu, la Torah nos está hablando en un lenguaje figurado, está utilizando un lenguaje, vaya, para hablarnos de personas o seres humanos que fueron enviados por Jacob, que poseían unas características muy únicas, que eran hombres en cuanto a su espiritualidad muy definidos, muy elevados, hombres santos, vaya, hombres consagrados a Hashem, profetas posiblemente, y que debido a sus características y a sus atributos, la Torah les llama a estos seres ángeles, malachim, ¿sí? Ahora, más adelante nosotros leemos en las escrituras, en las nuevas escrituras, las escrituras apostólicas, leemos en el libro de Hebreos que muchos debemos de ser cautelosos con el trato al ser humano, porque en muchas ocasiones nosotros podemos estar inclusive tratando con ángeles. ¿Ya? Y una vez más, aquí el pasaje de Hebreos se presta para especular, es un tanto ambiguo también, si lo que el escritor de Hebreos quiso decir, que hay seres humanos, seres espirituales humanos en este mundo, que han descubierto quiénes son en esencia, saben quiénes son, saben que no son meramente seres humanos, saben que son seres espirituales humanos con una misión divina, que no hay tiempo que perder, y que por su carácter, su comportamiento, sus características, merecen el título de ángeles. No son ángeles, pero merecen el título de ángeles. Se comportan como ángeles, aunque son seres espirituales humanos. Su comportamiento es angelical. No sé si has conocido gente así. Yo sí he conocido gente así. Tengo un par de rostros en mi mente en este momento de personas que he conocido y los he conocido muy bien. Personas que cuando estás con ellos, quieres estar con ellos y solamente quieres estar con ellos. Son personas que son fáciles de amar, personas que sin abrir su boca emanan algo que va más allá de su humanidad. ¿Has experimentado eso conmigo, verdad? Ya. Tenemos entonces esa opción, que estos ángeles, estos malachim, son llamados malachim, ángeles, pero realmente son seres espirituales humanos que han trascendido las barreras mismas de su humanidad y su vida la viven y la proyectan más como seres espirituales que como humanos. No sé si me está siguiendo. Y la otra opción que tenemos es tomar el pasaje por lo que dice literalmente y aceptarlo de esa forma literal, que estos seres no eran seres humanos, sino ángeles, seres angelicales, ángeles, malachim.
Si esto es así, entonces todo cambia drásticamente en el pasaje. Tenemos un pasaje entonces extremadamente místico, extremadamente elevado, extremadamente complicado de estudiar y de asimilar si nuestra mente funciona meramente como una mente humana. El pasaje puede ser más accesible a nuestro entendimiento y el pasaje puede llegar a impactarnos de una forma única, trascendental, si nosotros poseemos una mente espiritual humana. ¿Sí? Una vez más, la gran diferencia entre vivir, pensar, actuar, caminar, relacionarte como un ser humano o como un ser espiritual humano. Entonces tenemos a ángeles sirviendo a Jacob. Y esto definitivamente hace un eco a lo que en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento nos enseña que hay malachim o ángeles que han sido creados, diseñados y puestos por Dios mismo para servir a aquellos que han de heredar el Olam Haba o el mundo por venir, la salvación. Wow. Es un eco de lo que esta porción nos enseña. Sí. ¿Cuántas ocasiones hemos tenido posiblemente una visitación angelical y la ignoramos porque, bueno, es un hombre harapiento, es un indigente, borracho, una prostituta, qué sé yo? Ya, y menciono a la prostituta porque para muchos, pero ¿cómo un ángel puede manifestarse en una prostituta? ¿Que acaso hay algo imposible para Hashem? Solamente vaya al libro del profeta Oseas, y lea la historia del profeta. No es una parábola, es una narrativa histórica que ocurrió en un tiempo, en un lugar y en un espacio determinado. Tenemos entonces que hay ángeles al servicio de los que han de heredar la salvación. Y es donde yo me detengo y pienso por un momento. ¿Sabes realmente, tú que me ves, tú que me escuchas en este momento, cuando tú como persona espiritual vas a tu sinagoga, a tu shul, a tu kehilá, a tu iglesia cristiana, no sé, tu congregación, tu club, whatever, cuando tú asistes a esta asamblea de personas que hablan el mismo lenguaje que tú hablas en relación a las cuestiones del alma, cuando estás allí y volteas a tu alrededor, ¿sabes qué estás haciendo allí? Bueno, claro, podrás decir, oh, si yo vine aquí a estudiar Torah, vine a estudiar la palabra de Dios, vine a algunos que utilizan los instrumentos, a alabar a Dios, vine a tener compañerismo con mi gente, con la gente de fe, en fin. Comprendo eso, pero no me refiero a lo que en sí se entiende mi pregunta en la superficie. ¿Sabes realmente quién eres cuando volteas a tu alrededor y ves a personas que están, posiblemente algunos en ese lugar por llenar un requisito social,
que están allí porque la novia va a esa congregación, o que están ahí por otros intereses, que están ahí porque, bueno, si es lo único que me queda, la ciudad es tan aburrida que no tengo dónde más ir y aquí vengo con mis amigos religiosos, no sé. Cuando sales de allí, vas a tu casa, ¿cómo te comportas? ¿Sabes realmente quién eres? Recuerda, el ser no tiene nada que ver con mucho de lo que nosotros malamente interpretamos el ser. El ser tiene que ver con tu esencia, con tu origen, recuerda. Y hay tanto énfasis en el origen de abajo que pasamos desapercibido la esencia de lo que realmente somos en base al origen de arriba, al origen superior, como seres espirituales, como hijos, literalmente hijos. No es un mero lenguaje, no es un mero título. Bnei Elohim, hijos de Dios, hijos del Creador. ¿Cómo es posible que ángeles, y es la pregunta que hago, porque ¿cómo es posible que ángeles, seres tan superiores, seres que podrían estar envueltos en otra tarea, atendiendo otros negocios en este vasto universo o universos, están aquí en la tierra? Porque recuerda, la porción pasada comienza, bueno, no comienza, pero tenemos la experiencia de nuestro padre Jacob teniendo esta visión, donde ve el ángeles que suben en una escalera, que son escalones más bien que escalera. Suben y bajan, dice. ¿Cuál es la importancia de esta pequeña burbuja azul de este planeta Tierra? La importancia que este planeta Tierra tiene y lo que hace que este planeta trascienda y sea realmente relevante para Dios y el universo es única y exclusivamente el ser humano, el ser espiritual humano. El mundo no tiene razón de existir sin el ser humano. Entonces, es importante el ser humano al punto de que ángeles ya estaban aquí en la tierra, porque dice subían y bajaban, no dice bajaban y subían. Interesantemente, en el mismo pasaje, en el verso anterior al capítulo 32, el capítulo 31, el capítulo 32, perdón, empieza: también Jacob prosiguió su camino, verso 1, y unos malachim, otra vez, unos ángeles, malachim, Elohim, unos ángeles de Dios, salieron a su encuentro. Y cuando los vio Jacob, dijo: este es el campamento de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim, ¿qué quiere decir? Dos campamentos. Son ángeles que suben y bajan. Va a llegar a cierto lugar, se encuentra un campamento de malachim, de ángeles, y se sobreentiende que ya llegamos a nuestro destino. Se sobreentiende que estos ángeles que envía Jacob, nuestro padre, thank you for the ride. Lo más seguro es que fueron ángeles que él encontró en este campamento, ¿sí? Entonces, ángeles, malachim, al servicio de un solo hombre, Jacob. Al servicio de nuestro padre Jacob. Uno de los hombres más importantes de la historia universal. Entonces, la importancia de nosotros como seres humanos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Hemos descubierto quiénes realmente somos? Para que ángeles vengan a servirnos. Para que ángeles estén constantemente salvándonos de un accidente automovilístico, porque aún tenemos trabajo que hacer aquí. Ángeles que posiblemente desvían nuestra atención para no ver ciertas cosas que no debemos presenciar. Ángeles que posiblemente están en cada momento, en todo lugar,
mientras caminamos en la calle, mientras vamos en el mercado, mientras compramos calzado, mientras estamos en casa, mientras dormimos. Ángeles al servicio nuestro. ¿Quiénes somos nosotros para que seres tan superiores estén al servicio nuestro? Y es ahí la pregunta, es ahí lo que he estado meditando tan fuertemente esta mañana con mi esposa. Tú me preguntas a mí, ¿sabes vos quién eres? Y yo te voy a decir sí. Pero ¿realmente sabemos a ciencia cierta en su totalidad? Esto es algo extremadamente profundo porque tiene que ver con la esencia nuestra, con el ser, con lo que realmente somos. Y es por eso que hay un gran error en tantos padres que dicen a sus hijos, estudia para que llegues a ser un gran médico, estudia para que llegues a ser un gran arquitecto, estudia para que llegues a ser alguien. Eso es tan dañino. Es que no tienes que estudiar para ser, es que ya eres. Ya soy, ya somos. No tengo que hacer algo para ser, ya soy. ¿Qué eres? Y estamos en esa tarea y en ese viaje en esta tierra. Y una de las cosas más asombrosas que encuentro es que mucho de lo que nosotros vamos a conocer y saber, por cierto, de quiénes realmente somos, no es a través del estudio, aunque es muy importante, es a través de nuestras acciones. La acción nos cambia, la acción hace que trascendamos. Actos de bondad, empatía, profunda empatía por el dolor ajeno, acciones bondadosas, actos justos, llorar con el que llora, reír con el que ríe, desprenderte de ti mismo, desprenderte de todo lo que más amas en relación a tus cosas materiales, por traer un bien común a aquel que necesita. Son las acciones las que nos van convenciendo de que en este mundo estamos para producir actos angelicales. Aunque somos seres espirituales humanos, nuestra misión debe de ser comportarnos como ángeles. Y es por eso el comportamiento de Jacob con su enemigo Esaú, con su hermano Esaú. Él sabe que las cosas no están bien, él sabe que su hermano viene molesto, no tuvo que haber esperado a recibir el reporte, él sabe, por eso él de una forma tan espiritual, tan angelical, vaya, envía ese mensaje. Ya. Así dice tu siervo Jacob. He habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora. Y tengo bueyes, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envío a declararlo a mi Señor para hallar gracia ante tus ojos. ¿Qué mensaje? Es un mensaje angelical. Es un mensaje de un ser espiritual humano que queda delineado muy cerca de la frontera de un comportamiento angelical. Entonces, una vez más, no somos ángeles, pero necesitamos comprender que nuestra visión debe de ser comportarnos en todo momento en forma angelical. ¿Por qué? Porque digo lo siguiente. Porque, hi, how are you? En el libro de los Salmos, capítulo 8, hay un pasaje que se ha mal empleado en muchos círculos religiosos.
Salmo 8, verso 1 al 5 dice, bueno, voy a leer el verso 5 nada más. Perdón, del verso 3 en adelante. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sí. Y es interesante porque hay una paradoja aquí, en este pasaje. ¿Qué es el hombre? Es eh, David, eh, introduciéndonos una paradoja del hombre. Y realmente somos una paradoja, el ser humano es una paradoja. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? En otro salmo dice, soy peor que un gusano. ¿Ya? Su hijo Salomón no lo dijo más bello, dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre el perro y el ser humano? Muere el ser humano y el perro y ambos son echados al mismo hoyo. ¿Ya? En relación a nuestra naturaleza inferior, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El hijo de Adán, para que inclusive pienses en él, lo consideres. Y el verso 5 le da la vuelta a esta pregunta. Y esa es la paradoja. Y dice, lo hiciste un poco menor. La traducción al español usualmente traduce que los ángeles. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Wow. O sea, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que lo consideres, para que pienses en él. Y luego dice, usa este contraste. Pero lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Wow. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos? Para que Dios se acuerde de nosotros. Y de repente nos invierte el pensamiento y nos dice que en nuestro estado original fuimos seres gloriosos, seres coronados con honra, con gloria, y que todo el dominio Dios lo puso debajo de los pies del ser humano. Wow. Piensa por un momento. La distancia que existe entre un mero ser humano y un ser angelical superior, o la distancia que existe entre un ser que no es digno ni de acordarse de él, ni de considerarse, la distancia que existe entre nosotros y los seres superiores, los ángeles, que de hecho originalmente la palabra aquí es Elohim, sí, que significa, puede ser traducida como dioses, puede ser traducida como Dios, inclusive también. Lo hiciste un poco menor que Dios, lo hiciste un poco menor que que otros seres que posiblemente están entre Dios, el Creador, Hashem, y los ángeles, seres más superiores que los ángeles posiblemente, pero usualmente la traducción al español traduce ángeles, ¿ya? Aunque la palabra aquí no es malachim, es Elohim. Bueno, el punto es que son seres superiores, seres con un poder extraordinario, que la palabra extraordinario es una palabra muy limitada para definirlos. Y la única diferencia que hay entre nosotros y estos seres, o la única distancia que hay entre nosotros y estos seres, es precisamente esta frase, un poco. Es la frase un poco. Lo hiciste un poco menor que los Elohim.
o que los malajim, si quieres traducir de esa forma. Entonces la distancia que hay entre un ser humano y un ser espiritual humano es grande. Y aún la distancia que existe entre un ser espiritual humano y un ser angelical es un poco. Lo voy a repetir. La distancia que existe entre un ser humano ordinario, una persona que no le importa su alma, que no le importa a Dios, que no le importa invertir su vida para el bien de la humanidad, una persona que no ama al prójimo, una persona que no tiene ese deseo, que vive para sí nada más, que existe para sí, para su propio consumo, una vida narcisista, una vida egoísta. La distancia que existe entre un ser humano que no ha reconectado con Dios, con la divinidad, y un ser espiritual humano, o sea, un individuo, una persona que ha reconectado con Dios nuevamente por medio de la persona de Yeshua el bendito, la distancia que existe es enorme. Trate, usted si es espiritual, trate de conversar con una persona ordinaria, un ser humano. No hay manera de conectar. Si muchas veces platicando entre una persona espiritual y otra hay conflicto. Si entonces la distancia que existe entre un ser humano ordinario, caído, dominado por sus impulsos y sus instintos, meramente humanos o animalescos, la distancia que existe entre ese ser humano y un ser humano espiritual que ha reconectado con Dios, transformado, y que está en el proceso de continuar siendo transformado, es enorme. Pero la distancia que existe entre un ser espiritual humano, un hijo de Dios, transformado por el poder de Dios, y los seres superiores, la distancia es así, es un poco. Fuimos diseñados y creados un poco menor que ellos. Y es por eso que tú volteas a tu alrededor cuando vas a un mall, cuando vas a un lugar, a un estadio, no sé, un lugar donde hay mucha gente. Observa a tu alrededor. Y vas a ver que las mayorías hacen lo que las mayorías hacen. Son copia de la copia. No hay originalidad. Por eso cuando lo ven a uno dicen, mira qué raro, que se piensa, que cree, que él anda juzgando y anda siempre. Es lo que siempre nos están diciendo, ¿verdad? No, lo que pasa es que somos distintos. Dios nos ha hecho distintos. No hay mérito alguno en mí, en nosotros. Es que Dios nos ha hecho distintos. Somos seres que solamente estamos ya a un poco de distancia de estos seres superiores. Continuamos siendo seres espirituales humanos, pero nuestra meta es llegar a comportarnos como aquellos que nos llevan solamente un poco de distancia. Solamente un poco, esa frase, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Esa es la distancia entre nosotros y estos seres espirituales. De hecho, nosotros tenemos más mérito y más grandeza en este sentido que estos seres superiores. Estos seres superiores, llámense ángeles, Elohim, son seres que no tienen la habilidad de avanzar o de retrasarse, no tienen la habilidad de mejorar o de empeorar en sus existencias. Son seres neutros. Son seres que no pueden experimentar cómo mejorar en su existencia, porque son seres estáticos. Ellos viven en un nivel de santidad y donde son alimentados por la misma santidad de Dios. Ese es su alimento. Y la ventaja nuestra es que nosotros podemos mostrar a esos seres que son un poco superiores a nosotros, que nosotros sí podemos decidir mejorar o empeorar, ser mejores seres espirituales humanos o regresarnos a la ideología humanista y ser manipulados, controlados
y estar obsesionados por el deseo y los impulsos de nuestra naturaleza inferior, de nuestra naturaleza baja. Los impulsos y los deseos del cuerpo. Nosotros podemos decidir, podemos mejorar, ellos no. Esto nos pone en una gran ventaja. Y en esto sí hay mérito. En que, aun siendo seres humanos, podemos crecer a llegar a ser seres espirituales humanos y a aspirar a comportarnos como los seres superiores, como ángeles, aunque nunca lleguemos a ser como ellos. Y esta es básicamente, podríamos decir, la única excusa, déjenme usar esta palabra, o la única razón por la cual nosotros debemos de estar sedientos y hambrientos por la espiritualidad. Recuerda, la Torá, el texto sagrado, Dios no nos los dio solamente para conocerle a Él, cómo relacionarnos con Él, cómo saber, cómo instruirnos, cómo comportarnos en este mundo para con Dios. Pero Dios nos dio, Hashem nos dio el texto sagrado, la Biblia, la Torá, para que podamos también conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos. Saber relacionarnos con nosotros mismos. Es una porción extremadamente rica, extremadamente deliciosa, extremadamente sublime, elevada. Y al final del encuentro, vemos a Jacob, nuestro padre, y Esaú reuniéndose. Y posteriormente cada quien tomando por su camino. ¿Qué quiere decir esto? Voy a concluir con este pensamiento. En la porción pasada estudiamos acerca Baitse, estudiamos acerca de la, fue en la porción Toldot, del nacimiento de Jacob y Esaú, cómo Rebeca, nuestra madre, traía 2 bebés en su vientre y venían discutiendo, peleando, quién va a ser el primero, en fin. Y Jacob como que ya traía esta intuición profética, definitivamente. Él sabía que él iba a ser el primogénito, y él viene tomando del talón a su hermano Esaú. En lo natural, Esaú es el primogénito, pero en lo sobrenatural, Jacob muestra que él es el primogénito. ¿Sí? Viéndolo de otro punto de vista, este pasaje, tenemos la lucha que cada uno de nosotros sostenemos mientras no comprendemos, o aún comprendiendo inclusive, y de hecho se intensifica más aún cuando nosotros comprendemos quiénes somos, de qué estamos hechos, por qué estamos en este mundo. Y es la lucha intensa del viejo hombre, del nuevo hombre, o bien en el pensamiento hebreo se habla del Yetzer Hara, Yetzer Hatov, la buena inclinación, la mala inclinación, que realmente, literalmente significa crear lo bueno, crear lo malo, la habilidad de crear lo bueno, la habilidad de crear lo malo, porque Yetzer viene de Yatzar,
¿Qué quiere decir crear? Entonces, la habilidad de crear lo bueno y la habilidad de crear lo malo, tenemos esos dos conflictos dentro de nosotros. Y son representados precisamente por este embarazo de nuestra madre Rebeca, que traía estas dos fuerzas dentro. Jacob representa la buena inclinación, el Yetzer Hatov, y Esaú representa la mala inclinación o la habilidad de crear lo malo, el Yetzer Hara. Y todos tenemos este embarazo, vaya. Todos los que venimos a este mundo venimos y experimentamos esta lucha, este embarazo que muchas veces decimos como nuestra madre Rebeca, si para esto vivo, prefiero morir, ¿verdad? Similar a lo que Pablo decía a Rabbi Shaul en el capítulo 7 de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? En mi corazón quiero hacer lo bueno, pero tengo esta lucha dentro de mí. Una vez más, Esaú representa ese aspecto negativo, y Jacob representa el aspecto bueno, noble, positivo, piadoso. Y me llama mucho la atención porque cuando seguimos con la narrativa y vemos que el encuentro final se lleva a cabo entre los dos hermanos, lo que sucede es que ambos corren y Esaú besa a Jacob y ambos se besan y ambos lloran, ya, muy emotivo el encuentro. Y bueno, tienes estas dos fuerzas ahora que se unen increíblemente. La habilidad de crear lo bueno representaba en Jacob, la habilidad de crear lo malo en Esaú. Se unen y se besan y se abrazan y lloran. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo puede ser que la mala inclinación pueda llegar a unirse con la buena inclinación? Bueno, eso se logra a través de la consagración, a constantemente alimentar la buena inclinación, al Yetzer Hatov. Y lo vemos en la persona de Jacob cuando dice: díganle a mi señor que tengo vacas, bueyes. Esaú, cuando él llega al encuentro de Jacob, o la mala inclinación, cuando llega al encuentro de la buena inclinación, tiene que ceder y no puede resistir al espíritu humilde de Jacob, al espíritu de perdón de Jacob, al espíritu de entrega, de consagración y de amor de Jacob. Y le dice a esos 400 hombres: no toquéis a mi hermano. Entonces, fue la humildad de Jacob, fue el amor de Jacob por su hermano, fue su sabiduría que empleó para ablandar al Yetzer Hara, a la mala inclinación, a Esaú. Y esa es la forma en que nosotros necesitamos hacer, porque no podemos deshacernos de esa mala inclinación. Pero a través de la humildad, a través del perdón, de la compasión, del amor, de la empatía, a través de todas estas cosas bellas que Dios nos ha provisto en el alma, a través de este nuevo encuentro con Él, de que su Espíritu Santo y puro, el Ruaj bendito, nos da, nos dota, nos capacita. Es a través de todas estas herramientas que Él pone en nuestro corazón que nosotros podemos doblegar al Yetzer Hara, doblegar a este Esaú. Y eventualmente hacer que el Yetzer Hara lo podamos elevar y pueda ser útil para el servicio que ofrecemos a Dios. Llama mi atención, y con esto concluyo, que al final ambos,
Jacob le dice a Esaú, sí, yo sé que tienes una tierra y que me das para mí y mi familia, pero bueno, yo tengo un destino distinto, ¿no? Y al final ellos se separan, se van cada quien por su lugar. Porque a final de cuentas, Yetzer Hará no es compatible con el Yetzer Hatov. Pero cuando Yetzer Hará haga su aparición, podemos nosotros, a través de la humildad, del amor, de la sabiduría que Dios nos da, trabajar, ablandar al Yetzer Hará, esta mala inclinación, y poder darle un uso apropiado, e inclusive ablandarlo a tal punto que pueda ser de ayuda para que nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo sea aún más elevada. ¿Quiénes somos realmente? Esta debe de ser la tarea máxima en nosotros. Porque mientras no comprendamos quiénes somos, la gente va a seguir confundida en este mundo de, valga la redundancia, de tanta confusión. ¿Ya? Donde hoy un niño dice que es niña, una niña dice que es niño, donde una persona dice, no, yo soy gato. ¿Ya? A mí no me digas él, dime ella o ella. Y saben de lo que les hablo. Un mundo de confusión. Y el ser humano no sabe quién es. El perro sabe que hay una perra, el gato sabe que hay una gata. ¿Ya? Y se relaciona el perro con el perro, la gata con la gata, la jirafa con su sexo opuesto, en fin. El mundo animal sabe y comprende quién es. El ser humano no sabe quién es. Pero nosotros, los que hemos pasado de ser simplemente seres humanos al nivel de seres espirituales humanos que nos han pasado, porque no fue nuestro propio mérito, no fueron nuestras fuerzas. Dios tuvo compasión de nosotros y nos trasladó al reino amado de su Hijo ahora, al reino de la luz. Estamos comprendiendo cada día más y más y más, a través de nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras actitudes, quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. Y un día, muy pronto, cuando le veamos a Él, al bendito, cara a cara, comprenderemos sin incertidumbre quiénes realmente somos. Mucha tarea por hacer, mucha tarea por hacer. Me despido esperando que esta pequeña reflexión haya llegado a sus corazones. Pasen una bella tarde. Me despido de la República de Texas. Este es Proyecto Javor. Shalom.